que no me figura. Dana. Sí, Dana lo hizo bien. Bueno, perfecto, ¿no? Eso es una cosa que... Espero que hayas puesto eso en el parcial, creo que puse esa. Sí, pusiste eso por eso. Eso es una cosa importante, ¿no? Que la verdad, pero qué sé yo, por lo menos lo que corregí yo, creo que uno solo lo puso bien. Lo mismo, Javier, lo mismo. Conmigo también hubo mucho error de eso. Mucho error de eso, ¿no? Después otra cosa, un ejercicio que tenía una pequeña trampa, digamos, si triplico la longitud y triplico el diámetro, ¿qué pasa con la resistencia? ¿No? Y la resistencia se divide por 3, ¿no? Porque abajo es la sección, ¿no? Y está elevado al cuadrado. Entonces, la resistencia pasa a ser 1/3 de la resistencia original. No, ni igual, no igual como pusieron gran cantidad de gente. ¿Se dan cuenta de eso? Bueno, y después en el otro que yo vi mucha dificultad fue en el ejercicio 3 también, ¿no? Que la verdad que de la forma que corregimos, es como que le dio la posibilidad a más gente que aprobara, ¿no? Porque corregimos por puntos. Pero el ejercicio 3, directamente eran como que había que calcular, eran 2 circuitos, ¿no? Que estaban unidos por una pila. Y había que calcular la corriente en un circuito, la corriente en el otro circuito, y partir del punto de arriba del primer circuito que estaba a la izquierda, ¿no? Y decir, bueno, ahí ese es mi potencial de referencia, Bx, menos o más la caída de potencial que había hasta abajo, menos o más la pila, y menos o más la otra caída de potencial que había hasta el otro punto, ¿no? Por lo menos esos fueron los errores más importantes que yo encontré. No sé, ustedes, Jimena y Sergio, si notaron algún tipo de error muy común también. No, ese mismo que decíamos de los capacitores. Pasa que sí, es medio confuso siempre porque ellos se confunden con que es con la fórmula C igual a Q por B, y entonces piensan que hay una relación que la capacidad depende de la carga. Y después el 3 también lo hicieron un poco, sí, lo decís vos, respondieron bastante pocos. Y había alguno más, pero ahora en este momento tendría que alejarlo. Por lo menos en los que corregí yo, el 6 lo hicieron muy pocos bien, el último. El que era tipo el 6 también, tenés razón. El 6 también. Sí. ¿Se lo querés contar así, el 6 de Jimena? Sí. Pero así nomás, digamos. Sí. Claro, el 6 lo que decía era que la carga estaba en superficie, ¿no? Era una esfera cargada en forma, la superficie, en forma superficial. Entonces, me daban 3 puntos, 2 estaban adentro y otro estaba fuera de la esfera, ¿no? Si no, se los hago el dibujito, si me dejas para compartir. Bueno, sí, cómo no. No puedo. El 5 también, para mí, hubo bastantes pocas respuestas del ejercicio 5. No, porque algunos, en este que digo, algunos decían cosas contradictorias, ¿no? Porque si estaban los 2 adentro y el campo era 0, entonces adentro, ¿por qué elegían un punto de esos 2 de adentro como... A ver, esperen que comparto, eran lo mismo, ¿no? No importa si estaba más cerca o más lejos de la superficie. El punto, si estaban adentro y no encerraban carga ninguno de los 2, el campo ahí era 0. ¿Sí? Eran 3 puntos. Tenía la esfera cargada. Un punto por acá y otro punto por acá. ¿Sí? No me acuerdo, no sé, P, O y Q. O M creo que era esto, pero estaba más cerca. Sí, entonces la esfera estaba cargada solo en superficie. Entonces, si usábamos, por ejemplo, lo resolvemos por Gauss,
y agarro una superficie ahí, ¿sí? El campo, por la simetría, tenía que ser para adentro, para afuera, pero radial, ¿no? Porque eso también algunos no lo justificaban. Si no alcanza con decir, bueno, la carga encerrada es 0, también tengo que decir cómo es la geometría o la simetría para hablar del campo, ¿no? Entonces, si hacía el campo por el flujo del campo por la superficie cerrada, era la carga encerrada epsilon 0, bueno, la carga encerrada es 0, ¿no? En cualquier superficie esférica que agarraba adentro, ¿sí? Y además como el campo, por la simetría, tenía que ser radial, ¿se entiende esto que estoy diciendo? Y la normal de las superficies también es radial, ese sería el área, R versor. ¿Sí, chicos? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿O no? De ahí salía que el campo es 0 entonces, ¿no? Pues si este campo tiene una componente, no sé, en otra dirección que no sea la radial, que es el versor normal o el versor perpendicular del área, y está bien, el producto escalar me da 0, pero no significa que todas las componentes del campo eléctrico me den 0, ¿no? Entonces el campo adentro, ¿sí? Siempre es 0, perdón, en O y en M es 0, ¿sí? Bueno, y en P obviamente era distinto al 0, que eso sí lo decían bien en el sentido que ahora decían, bueno, para los puntos externos de la esfera está cargada en superficie, pero es como si hubiese toda la carga en el centro, y se fijaban, bueno, esa distancia, si P estaba a una distancia R, me decían que era la carga, que era el campo que generaba una carga puntual ahí, de carga todo el valor de la carga en superficie, eso está bien, ¿sí? Pero era medio confusa las justificaciones cuando más o menos lo hacían bien de adentro, ¿sí? Y después, el punto B, que me pide lo mismo sobre los potenciales, si el campo en el interior me estaba dando 0, ¿cómo era el potencial dentro de la superficie? Y en la superficie, en toda la esfera. Constante. Constante, exacto, el potencial era constante, ¿sí? Entonces, el potencial en O tenía que ser igual al potencial en M. Y en todo caso tenía que decir después si era más grande que P o más chico que P, ¿no? Me tenía que decidir entre estas dos, ¿sí? Y ahí, bueno, algunos se equivocaron porque se olvidaron de que la esfera estaba cargada con carga negativa, ¿no? Entonces, el campo eléctrico, ¿sí? Por ejemplo, en el punto P era hacia la esfera, ¿no? Entonces, el potencial crece al revés, ¿no? El potencial en P era más grande, ¿sí? Que en los puntos O y M. O algunos hasta escribieron cuánto era el potencial y lo mostraron, eso estuvo bien, pero con esto alcanzaba. ¿Sí? O sea, esto era que los campos eran 0 y en P era el campo del módulo era distinto de 0. En las dos era la última opción, ¿no? En los dos puntos era la última opción. ¿Sí? Perfecto. ¿Se entiende? Perfecto. Fíjense que eran cosas simples, ¿no? Pero bueno, muchos se confundían. Bueno, si les parece, les leo la nota del parcial. Así ya salimos de la duda, ¿no? Ales, insuficiente. Arosa, 7 en el parcial, más un punto que tenía de haber hecho el ejercicio, 8. Ascenso, 7. Blanco, insuficiente. Bravi, 7 más un punto que tenía de haber hecho el ejercicio, 8.
Tiago Burgos, 6. Carrasco, 6, más un punto que tenía de haber hecho el ejercicio, 7. Casanova, 7, más un punto que tenía de haber hecho el ejercicio, 8. Correa, insuficiente. Da Costa, insuficiente. Facundo Díaz, insuficiente. Fuentes Velázquez, 6. Garacoche, 6 más un punto que tenía, 7. García Rocío, insuficiente. Genovés Sofía, 4 más un punto que tenía, 5. Genta, 5. González Camila, 4. González Florencia, 7. González Lazo, insuficiente. Greco, insuficiente. Lancúa, 6. Lulich, insuficiente. Luna Mauro, 8.50. Machado, 6 más un punto que tenía, 7. Mancilla, insuficiente. Marchese, 7. Martínez Rodrigo, 7. May Lourdes, 8 más un punto que tenía del ejercicio, 9. Ojeda, 8 más un punto que tenía del ejercicio, 9. Orellano, 8 más un punto que tenía del ejercicio, 9. Panesi, 7. Portillo, insuficiente. Rivero, insuficiente. Rodríguez, Emanuel, 7. Rossi, Josefina, 5 más un punto que tenía, 6. Rumbo, insuficiente. Sánchez, insuficiente. Socotá, insuficiente. Bueno, no sé si faltó alguno, no obstante, a los que no les fue bien tienen la posibilidad de recuperarlo, así que yo les aconsejaría que sigan adelante, ¿no? Dice varios chicos que no los nombraste. ¿A quién? A Vanega, Estefanía, y Passeri, Mateo. Y Tapuri y Malena tampoco. A ver. A ver. Yo no me acuerdo de los corregidos. Y Alejo Molina no sé qué dice, dijo algo, pero no. Passeri, Mateo. Ahora se lo corregimos. Yo en el Google a Passeri Mateo lo tenía en blanco, Sergio. No, pero yo lo corregí, ¿eh? Tiene te lo pasé, ¿eh? Tiene un 7, no sé si suma o no puntos con el... Ah, perdón, pará. Con como es la exposición, pero del parcial tenía un 7. A ver, me habré confundido yo, che. Sí, y Takuri, claro, me tocaba a mí, pero Takuri yo no la encontré. Malena Takuri. Yo tampoco lo tengo en Malena Takuri, no me suena haber visto. Claro, yo no lo encontré, Passeri, pero es de los que me toca a mí. Passeri, sí. 7 entonces te queda si no tenés exposición. Sí, pero pará, que me parece que me confundí, que se lo había puesto Passeri, Mateo. Se lo había puesto a Panesi, me confundí. Ah. El 7. ¿Quién otro más? Vanega, Estefanía, que tampoco, ¿no? Yo no me acuerdo de haberla corregido eso. Estefanía Vanega. Sí, acá veo que está el parcial en el enviado. Pero... Vanega, Giacobino, Estefanía, sí. ¿Ese está enviado? Está enviado el parcial, pero... no, digo, por el apellido creo que lo tenía que haber corregido yo, pero... para ver si no es...
Ah, pero hay una chica que se llama Vanega Giacobino Estefanía. Por ahí, capaz que, yo por ahí me confundí con el apellido y la puse como G. A ver. Claro, ¿ves? Yo la tengo, o sea, capaz que no la corregiste vos, porque eso que yo te decía, porque en la lista yo la tengo como con el apellido con G, pero en realidad es Vanega Estefanía Giacobino. Ah, está bien. Decirle, bueno, Vanega lo corregimos, ahora nos ponemos a corregirlo y lo vemos. Vos no lo corregiste, Javier, ¿no? No, no lo corregí, no. Bueno, entonces falta corregir el de Vanega, hay varios chicos más igual. Y Sergio, vos estás viendo ahí tu drive. Sí. ¿Está el de esta chica Malena Takuri? Porque yo no lo vi o quizás se me perdió. Yo, la verdad, no me ahí suena. en el drive yo no lo había encontrado. Takuri. A ver. A mí me suena Takuri, ¿eh? Sí, Malena, sí, ¿lo habías mandado al mail ese que dio está el parcial. Sergio? Ah, ¿está? Ah, bueno, no lo vi entonces. Sí. Bueno, ahora lo miro y... si no tengo que está en drive, o sea, Malena, quédate tranquila que ahora lo corregimos también, o sea, seguramente se nos pasó. Y Alejo Molina, Alejo Molina no sé qué dice, qué problema tuvo. Molina Alejo. No, pero no, me puso algo, me parece, pero no sé a qué se refiere. Ah, dice que no lo nombramos tampoco, Alejo Molina. A ver. Me fijo en el drive si está el parcial de él. Ah, Malena Takuri. Sí, está el parcial de Alejo. Estaba en una carpeta porque él había mandado las fotos separadas. A ver, pará. Sí, el de Malena también estaba descargado. Sí, ya lo encontré, Sergio. Ahí ya me lo bajé. Sí, lo que pasa es que el de... ¿Este es el tuyo, el de Alejo Molina? Se ve mal, Javier, como que es muy borroso. ¿Estás, Alejo? A ver si contesta. Está escribiendo por el chat. Creo que no es mi letra, dice. ¿Cuál es este entonces? Sí, es ese, dice. ¿Cómo? Dice que es ese. Alejo, ¿cuántas hojas mandaste vos para quedarnos seguros? Porque yo descargué algunas hojas del correo, pero no sé cuántas eran exactamente. Yo tengo 3. Sí, pero yo por la duda, porque digo, por ahí me olvidé de descargar alguna. Bueno. Me bancan que ahí me estoy fijando. Dale, no hay problema. Alejo, y para la próxima ponerle nombre a las hojas, porque
yo lo imprimí, si bien el archivo está grabado con nombre, las hojas no tienen nombre. Está bien. ¿Qué fecha fue el parcial? El 10 fue, ¿no? Sí. A ver, ya te digo. Parciales. Sí, el 10 de noviembre. Son 1, 2, 3, 4, 5. 5 fotos son. Ah, bueno, para que descargamos entonces por las dudas. Los que faltaron. No, ese es el tema por ahí de que descargue, que lo envíen como fotos sueltas. O sea, por eso es mejor que sea un solo archivo. Bueno, entonces esos son todos los que faltan. No hay ningún otro que falte. Es raro porque yo tengo otro acá que lo imprimí y no tiene nombre también. Dice primer parcial de física 2 como título y está sin nombre, que también lo había mandado con foto. Probablemente sea uno de los que falta corregir entonces. Bueno, ¿les parece que arranquemos con la clase, Sergio y Jimena, y ustedes ven esos parciales? ¿Puede ser? Sí, sí. Profe, las correcciones no vamos a poder verlas, ¿no? Sí, yo diría que sí, si alguno quiere... Yo no sé cómo los corrigieron a ustedes, Javier, o sea, yo tengo los parciales, o sea, los mismos PDF que ellos enviaron con correcciones, o sea, que... Sí, yo igual, yo les iba a mandar por mail el PDF con lo que marqué. Claro, el que le interese se lo podemos enviar. Claro. Yo no, yo corregí de la pantalla, digamos, ¿no? Y me iba haciendo una cuadrícula con cosas. Pero bueno, no obstante, el que quiera ver el parcial, que nos mande, que corregido de una u otra manera, lo puede ver, no hay ningún problema. Javier, yo quería hacer una consulta respecto al recuperatorio. Sí. Si sabemos en qué fecha va a ser y cuál es la modalidad. Sí, seguramente va a ser al final de la cruzada, seguramente no, va a ser al final de la cruzada, antes de que termine el cuatrimestre, y probablemente, y la modalidad va a ser escrito, va a ser algún problema, va a ser tipo este parcial, digamos, problemas similares a esto del parcial. Bueno, bárbaro, gracias. Otra consulta. ¿Van a subir el parcial resuelto como para que veamos cuáles son las respuestas correctas? Miranda, ¿qué tal? ¿Vos qué te referís a este parcial o a otros parciales? No, a este. ¿A ustedes les gustaría que lo subamos así resuelto? Sí, estaría bueno. Por Sí, eso. sí, lo podemos subir, no hay problema. Lo tenemos resuelto separado, pero lo podemos... Claro, habría que armar por ahí... Yo los tengo todos resueltos, los ejercicios, pero por ahí podríamos combinar con Jimeno o con vos si los tenés hechos en PDF y armamos para no enviarle 3 veces la resolución que hace cada uno, ¿no? Claro. Estaría bueno que lo subamos a la plataforma resuelto, Sergio, si alguno lo tiene ya armadito, si vos lo tenés armadito en PDF ya, subirlo a la plataforma resuelto. Bueno, sí, si no ahora me pongo a ordenarlo un poco y lo subo. Dale, perfecto. Ahí preguntaba Rodríguez, Jorge, que recién pudiste entrar. ¿Sos vos, Jorge? Bueno, 7 tenés en el parcial. Bueno, entonces, vamos a ir a dar un poco de teoría.
Después vamos a continuar con ejercicios y mientras tanto Sergio y Jimena intentan corregir esos parciales, ¿puede ser? Sí, sí. Entonces eran el de Alejo Molina. Y el de Malena Takuri, que ya lo bajé. Está bien. Bueno, yo ahora miro entonces el de Alejo. Bueno, me pongo a hacer eso. Bueno. Bueno, vamos a charlar de esta parte, que es la parte de inducción magnética. Vamos a ver la ley de Faraday-Lenz. Vamos a ver un generador de corriente alterna, cómo funciona, ¿no? A ver, hasta este momento, hasta principios del siglo XIX, solamente se podía producir electricidad por medio de las pilas voltaicas, ¿no? Las pilas estas son pilas que producían una determinada corriente cuando se disolvía en metales ácidos, ¿no? Entonces, estas pilas fueron las precursoras de las baterías actuales. Luego, por allá por el 1830, dos físicos, cada uno trabajando en forma independiente, ¿no? Parece mentira, Faraday y Henry, se dieron cuenta que cuando había, que se podía generar corriente sin necesidad de tener una batería, con determinadas cosas. Por ejemplo, de esta manera, ¿no? Y ahora vamos a ver un par de experimentos de inducción. Supónganse que yo tengo una bobina. Una bobina no es más que un cable enrollado a lo largo de un cilindro, puede tener otra forma, que tiene las dos puntas para conectar. Entonces, observaron lo siguiente, ¿no? Que si tenían un imán, una bobina, como esta que está acá abajo, un imán y un galvanómetro, ¿no? Un galvanómetro, cuando dicen galvanómetro, puede ser, son estos tipos de aparatos que se llaman, bueno, el galvanómetro no es este tipo de aparato, esto es un tester, ¿no? Pero sirve para medir tensión y corriente. Entonces, un aparato como esto se conecta en serie con la bobina o con una espira, y con eso se observa lo siguiente. Primero que si yo tengo un imán, ¿no? Y lo acerco a una bobina y lo dejo quieto, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Cuando muevo el imán para arriba o para abajo y tengo la bobina acá tengo una bobina, ¿no? Acá tengo una bobina y esto es un imán. Cuando lo dejo quieto no pasa nada. Cuando lo muevo o para arriba o para abajo, veo que el aparato que mide, las flechas, la aguja se desvía. O sea que está pasando algo. Es como que se está induciendo, algo en el circuito, ¿no? Esto se puede hacer con un imán o se puede hacer con otra bobina. Cuando yo tengo una bobina y arriba tengo otra bobina y la muevo respecto de la anterior, se observa que en la bobina que está quieta se induce una FEM, ¿no? Y después también se observa que si yo a la bobina la dejo quieta, pero varío la corriente, ¿por qué? Porque puedo prender y apagar una llavecita, en el momento que cambia eso, también se induce una FEM.
Bueno, entonces, en conclusión, es muy importante esto que se descubrió, ¿no? Se dieron cuenta que se generan corrientes eléctricas por medio de movimientos relativos, ¿no? Si yo tengo una bobina aquí abajo, ¿no? Y tengo un imán, si muevo el imán respecto de la bobina, se induce una corriente, se induce una FEM, para hablar bien, en la bobina. Si dejo el imán quieto y muevo la bobina, pasa exactamente lo mismo. Ahora, la otra alternativa es, en vez de tener un imán, tener otra bobina, ¿no? Y mover una bobina respecto de la otra, también se va a inducir una FEM. Y una tercera opción es dejar quietas a las dos bobinas, pero a una le conecto una batería y prendo y apago la llavecita. Entonces, de esa manera, al prender y apagar la llavecita, estoy creando una corriente variable en el tiempo, ¿no? Porque primero tiene 1 ampere, después 0, 1 ampere y 0. Entonces estoy creando una corriente variable en el tiempo. Esa corriente variable en el tiempo también me va a producir una FEM sobre la bobina. Entonces, ¿entendieron ahí? Lo novedoso es que hasta ahora teníamos para producir corrientes nada más que las pilas voltaicas. Después, cuando apareció esto, la gran 7, ¿no? Se dieron cuenta que había una nueva forma de generar corriente eléctrica, ¿no? Que al final de este capítulo vamos a terminar viendo como un generador de corriente alterna, ¿no? Por ejemplo, si ustedes sacan el motor del lavarropa, ¿no? Y lo hacen girar a la misma velocidad que gira el lavarropa y miden en el enchufe, van a tener los 220 volts. Eso es un generador. Entonces están transformando la energía mecánica de yo que estoy dando vuelta el eje del transformador, voy a obtener energía eléctrica. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Bueno, estoy teniendo dos bobinas que están variando, o pueden ser también que haya un imán y esté la bobina rotando. Bueno, son distintos tipos, pero lo importante es ver que aparece una FEM siempre que hay un movimiento relativo de algo con respecto a algo, ¿no? De un imán con respecto a una bobina, de una bobina con respecto a otra bobina, o cuando la bobina está quieta, pero le voy cambiando la electricidad. Bueno, ¿qué se observa, ¿no? en este caso? Supónganse que tengo un dibujito como el que está a la derecha, ¿no? En el cual hay un polo norte, un polo sur, y adentro tengo una bobinita, adentro de ese campo magnético tengo una bobinita conectada a un aparato, que lo puedo llamar galvanómetro, que me va a indicar cualquier cambio que se produzca en la bobina, ¿no? Entonces, cuando no hay corriente en el electroimán, B es 0, el galvanómetro marca 0. O sea, esto es un electroimán, digamos, es un imán que se genera a través de una corriente. Cuando esto está apagado, digamos, está desenchufado, no hay campo magnético acá adentro, no existe B, entonces en la bobina no pasa nada. Cuando el electroimán se enciende, hay una corriente momentánea a través del medidor que se incrementa B. En cuanto lo apago, lo prendo, ni bien lo prendo, como hay una variación, acá aparece una corriente en este galvanómetro. Cuando se nivela ese campo magnético, la corriente vuelve a ser 0. Ahora, la otra alternativa que tengo, yo tengo que hacer variar esa corriente, el campo magnético respecto de esa bobina, ¿no? Y bueno, otra manera sería mover esa bobina dentro del campo magnético, ¿no? Entonces el campo magnético que va concatenando esa bobina va variando.
Entonces ahí también se va a inducir una FEN en la bobina, si se hace girar. Otra alternativa es si saco bruscamente la bobina de acá adentro. Y también va a pasar de tener un campo a no tener nada. Entonces, como hay una variación, se va a inducir una FEN. Si variamos el número de vueltas de la bobina, de alguna manera también se va a inducir una FEN. Cuando se desconecta el electroimán, también se va a inducir una FEN. Y lo otro que se observó es que mientras más rápidos se produzcan estos cambios, mayor va a ser la FEN inducida. Si se repite con una bobina que tenga la misma forma, diferente material, esto demuestra que las FEN inducidas no dependen del material de la bobina, sino solo de su forma en el campo eléctrico. Guarda con eso que es importante, porque la FEN se induce siempre. Si yo les pregunto, ¿la bobina es de madera? ¿Se induce una FEN? Sí, la ley esta dice que la FEN se induce siempre, por más que la bobina sea de madera. Si la bobina es de madera, prácticamente no va a circular corriente por esa bobina, pero la FEN se va a inducir igual. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, miren que les vamos tirando tips durante la cursada, ¿no? Pregunta de parcial. ¿Qué pasa si tengo una bobina de plástico? ¿Se induce igualmente la FEN? Sí, la FEN siempre se induce. Ahora si les pregunto, ¿qué corriente va a circular? Y va a ser prácticamente cero, ¿no? Porque la resistencia del plástico es muy grande. Y cuando hablamos de FEN, hablamos de diferencia de potencial, ¿no? Entonces, si B es igual a I por R por la ley de Ohm, si divido por una resistencia muy grandota, la corriente que va a circular por el circuito va a ser muy pequeña. Bueno, vamos centrándonos ahora en la ley de Faraday, que lo primero que tenemos que ver es definir el flujo, ¿no? Y el flujo, bueno, ya lo habíamos definido para otras cosas en física, diciendo que el flujo magnético a través de un área determinada, ¿no?, es igual a la suma de todos los vectores de campo magnético que pasan por esa área, ¿no? Y además de eso, al área yo lo definía con un vector perpendicular al área a cada punto. Entonces el flujo es el producto punto, el producto escalar de B por A, ¿no? Obviamente, como quiero calcular la suma del flujo total de esta superficie, por ejemplo, este celular, ¿no? Quiero calcular el flujo total, ¿qué es lo que hago? Acá tengo líneas de campo que pasan así, por ejemplo, ¿no?, que van en esta dirección. Y el vector superficie es perpendicular a la superficie. Bueno, el flujo es igual a la integral de B por diferencial A. O sea, es la integral de B por diferencial A por el coseno de tita, donde el ángulo es el ángulo que forma la normal de la superficie con el campo magnético. O dicho en otras palabras, lo que tengo que hacer es proyectar el campo magnético sobre el vector superficie para poder calcular el flujo. Ahora viene la ley de Faraday, la ley de inducción. Establece lo siguiente. Dice que la FEN inducida en una espira cerrada es igual al negativo de la tasa de cambio a través de la espira con respecto al tiempo, de la tasa de cambio de flujo, ¿no? Entonces, la FEN inducida, que era lo que veíamos anteriormente, E es igual a la derivada del flujo respecto del tiempo. Entonces, la ley de Faraday dice que la FEN inducida es igual a menos la derivada del flujo respecto del tiempo, ¿no? Y una derivada no es ni más ni menos que un cambio, ¿no? Entonces, fíjense, cuanto esta derivada sea más grande, ¿cuándo va a ser más grande esa derivada? Cuando este cambio es más rápido, ¿no? Esta FEN
va a ser más grande en valor absoluto. Y bueno, y acá volvemos al principio y vemos que, fíjense, este imán genera un campo magnético, ¿no? Y cuando lo estoy moviendo, lo que estoy haciendo es variar el flujo del campo magnético. Lo mismo sucede en este caso y lo mismo sucede en este caso. Entonces ahí Faraday se dio cuenta de esta ley que dice que la Fe inducida es igual a menos la derivada del flujo respecto del tiempo. Bueno, estos son los cálculos de flujo que ya los habíamos visto, ¿no? En un momento. Si yo tengo, si la superficie es perpendicular, si el campo es perpendicular a la superficie, el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, el flujo es máximo. Cuando va variando la posición respecto del campo, va a ir variando el flujo. ¿Hasta cuándo va a variar? Y hasta que llegue a ponerse horizontal, ahí el flujo es 0, ¿no? ¿Por qué es 0? ¿Porque el coseno es 90 o porque si no se pueden dar cuenta que ninguna línea de campo magnético lo atraviesa? Entonces, fíjense lo que estamos viendo, ¿no? Si yo tengo este celular, ¿no? Primero lo tengo así, en un campo magnético que va en esta dirección. Cuando lo voy variando, va concatenando distinta cantidad de líneas de campo magnético, o sea, va variando el flujo a través de este celular a lo largo del tiempo. Por lo tanto, si este celular fuera una espira, se va a inducir una FEM en este celular, ¿no? Hasta que llega horizontal. Cuando es horizontal, todas las líneas de campo van así, no es atravesado por esta superficie no es atravesada por ninguna línea de campo, entonces el flujo es 0. Entonces ahí, en ese caso, no se va a inducir ninguna FEM. Bueno, acá veamos un ejemplo muy sencillo y rapidito, cosa de que no se nos haga tan pesado todo teórico, y dice lo siguiente: el campo magnético entre los polos de un electroimán que es un imán que se genera por medio de corrientes eléctricas. Si yo tengo un material conductor como este, ¿no? Y le enrollo una bobina alrededor, y le mando corriente a esa bobina, este núcleo va a actuar como un electroimán. O sea, va a actuar como un imán. El campo magnético, dice, el campo magnético entre los polos de un electroimán, de la figura 29.5, es uniforme en cualquier momento, pero su magnitud se incrementa a razón de 0,02 Tesla sobre segundo. Fíjense, acá la variación es siempre relativa, ¿no? Porque acá la espira la está dejando quieta, pero el campo está variando de alguna manera, ¿no? Se incrementa de esta manera, a razón de 0,02 Tesla sobre segundo. Entonces, en vez de variar la espira, ¿qué es lo que hace? Varía el campo, que para el caso es lo mismo, ¿no? Porque es una variación relativa. El área de la espira conductora es de tanto y la resistencia total del circuito, incluyendo el medidor, es de tanto. Pregunta: encuentre la FEM inducida y la corriente en el circuito. Ve si se disminuye la espira por otra hecha de un material aislante. ¿Qué efecto tendrá sobre esto la FEM inducida y la corriente? Bueno, la FEM es igual a la derivada del flujo respecto del tiempo, ¿no? Son perpendiculares, el flujo magnético, ¿ve? El área por consiguiente, bueno. La FEM inducida, digamos, acá iría un signo menos, pero hablemos en módulo, es la derivada del flujo respecto del tiempo, ¿no? El flujo era igual a B por A, ¿no? Entonces la derivada de B respecto del tiempo por A. La derivada de B respecto del tiempo es la velocidad de cómo cambia B
es 0,02 tesla sobre segundo. Por A, que es el área de la espira. Entonces, multiplicando estas dos cosas, obtengo la FEM inducida que me da 0,24 milivolts. No hemos analizado, bueno, el tema del signo no lo hemos analizado, ¿no? No le demos bolilla. Básicamente, pensemos en eso. Bueno, la corriente que circula es igual a E sobre R, ¿no? Porque es un circuito serie, ¿no? Está todo en serie, fíjense. La corriente va a ser así, así, o acá, como está dibujada, así, así, y va a salir por acá. Entonces es un circuito serie. Bueno, basta dividir esa FEM por el valor de la resistencia y me va a dar la corriente, que las corrientes son pequeñas, ¿no? Las corrientes son del orden de los miliamperes. Por eso, después voy a tener que tener bobinados con muchas bobinas para tener un valor más importante de corriente. Y después, fíjense, la segunda pregunta, ¿qué efecto tendría encuentre la FEM inducida en el circuito? Si sustituye la espira por una hecha de un material aislante, ¿qué efecto tendría sobre la FEM inducida? A ver, que lo dijimos hace 2 minutos. A ver, ¿quién lo puede decir? ¿Qué efecto? Si pongo en vez de una espira de cobre, pongo una espira de plástico. ¿Qué va a pasar con la FEM? La FEM se va a inducir igual, pero no va a circular corriente. Exactamente. La FEM se va a inducir igual, pero la corriente que va a circular va a ser 0 o prácticamente 0, digamos, ¿no? Pero la FEM siempre se va a inducir igual, porque la ley, si no, habría casos en donde no se cumpliría la ley de Lenz, la ley de Faraday, pero siempre se cumple la ley de Faraday. Fíjense que en ningún momento la ley de Faraday me habla del material. Entonces, no depende del material, sino dice que se induce una FEM. Dirección de la FEM inducida. Bueno, esto es importante, ¿no? Saber para dónde se induce la FEM. Y dice, define una dirección positiva para el vector área A. A partir de las direcciones de A y de B, determine el signo del flujo de campo magnético y su tasa. Se presentan varios ejemplos. El signo de la FEM, si el flujo es creciente, es positiva. Bueno, a ver, es más fácil verlo acá que en este caso, ¿no? Entonces, fíjense, acá tengo el vector campo, acá tengo el vector área, ¿no? Como A, que es perpendicular al área. Y tengo un campo magnético que así, ¿no? Que va en esta dirección. Pero por la regla de la mano derecha, ¿no? Por la regla de la mano derecha, ¿qué es lo que pasa? El campo magnético está aumentando. Entonces, por la ley de Faraday, ¿qué es lo que pasa? No quiere la espira que le disminuya el campo, no quiere la espira que le aumente el campo magnético. Entonces genera una FEM de forma tal de generar una corriente que se oponga al aumento del campo magnético. Entonces, por lo tanto, el campo magnético está aumentando para allá, para arriba, ¿no? O sea, este vector que es mi brazo se está haciendo cada vez más grande. Y yo no quiero que sea cada vez más grande. ¿Cuál es la alternativa que tengo? Generar un campo magnético hacia abajo que me compense la tasa de crecimiento de mi brazo que va hacia arriba, ¿no? Entonces, justamente, se induce una FEM en la bobina de forma tal que me genere un campo magnético que va hacia abajo. Entonces, ¿lo entendieron a eso, chicos? El campo está creciendo, pero como el campo está creciendo, esto se opone, la FEM que se induce,
se induce de forma tal de oponerse al crecimiento del campo. Esta FEM me genera un campo para acá abajo para oponerse al crecimiento de ese campo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se dieron cuenta, chicos, de eso o no? ¿Hay dudas? Sí, yo no lo estoy logrando ver. No lo estás viendo. Bueno, perfecto. Me parece muy bien y muy valiente de preguntar. Yo tengo este campo magnético, ¿no? Que tiene un tamaño de una lapicera, qué sé yo, 20 centímetros, ¿no? Y supongamos que el módulo va creciendo con la longitud, ¿no? Dentro de un rato va a tener un módulo de 30, más tarde un módulo de 40 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la espira esa que está ahí, ¿qué es lo que hace? No quiere que este campo crezca. Entonces, para que no crezca este campo, se induce una FEM de forma tal que se oponga al crecimiento de este campo. ¿Y cuál es la forma de oponerme al crecimiento de este campo? Si yo tengo este campo de este tamaño de 20 centímetros y crece 10 centímetros, lo que tengo que hacer es generar un campo para abajo de 10 centímetros. De forma tal que sumado a este campo de 30 me vuelva a dar 20 centímetros. Entonces la corriente que circula tiene que ser de forma tal de generar un campo inverso a cómo está creciendo el campo magnético. ¿Te diste cuenta? La que preguntó, ¿se dieron cuenta? ¿Ahora quedó más claro? Sí, creo que sí. Es como que siempre se opone al cambio, ¿no? Fíjense, por ahí, de verlo. A ver si lo vemos así. Por ahí si lo vemos así, no podemos llevar. Javier, una consulta. Entonces, sí, en este caso, en la dirección de la FEM no seguiría la regla de la mano derecha, como la veníamos usando. Sería opuesto. Sí, sigue la regla de la mano derecha oponiéndose al campo, digamos. Claro, ¿no? pero si yo sigo la regla de la mano derecha, mi dedo gordo apunta para abajo. ¿No? A ver. Mi dedo gordo apunta para abajo si sigo la regla de la mano derecha, sigo la FEM. Claro, está bien, lo estaba tomando al revés yo. Claro, ahí está dibujada la mano al revés, ahí está dibujada sí, como crece el campo. Pero a ver. Y el campo magnético inducido estaría como en la misma dirección, pero en sentido contrario. Exactamente. A ver, esto es así. Supónganse que tengo una espira, ¿no? La cual dibujo el área de esa espira como un vector perpendicular a la espira, ¿no? Perpendicular al plano de la espira, y tengo un campo magnético así, B, que va para afuera, ¿no? Que B1 en el instante 1. Y un poquito más tarde va a ser B2, porque está aumentando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero generar un campo de forma tal que sumado a B1, a B2, me vuelva a dar B1. Entonces, este campo sería B3. ¿Y cómo genero ese campo? Bueno, se genera porque se induce una FEM en esta dirección. ¿Se dan cuenta de eso? Se induce una FEM de forma tal de contrarrestar ese aumento del campo. Gracias. De nada, por favor. Bueno, y ahora al revés, ¿no? Si este campo va decreciendo, va disminuyendo, la espira no quiere que vaya disminuyendo, quiere mantenerlo constante.
entonces induce una FEM de forma tal de contrarrestar esa disminución del campo. Por eso la FEM se induce de esta manera para que el campo vaya para arriba. No le den bola a la mano de acá porque no sé qué es lo que está dibujando. Y ahora al revés, fíjense. Si el campo es para abajo, creciente, ¿no? Si el campo es para abajo, creciente, yo necesito generar una FEM de forma tal que me genere un campo para arriba, ¿no?, para contrarrestar ese crecimiento del campo. Entonces la FEM vuelve a ir así, ¿no? Y si el campo es decreciente para abajo, la FEM vuelve a ir de esa manera. ¿Se dieron cuenta? Piénsenlo un poquito, practíquenlo, no es nada del otro mundo. Lo que hay que saber es que a esto que ahora vamos a entrar en algo más claro que se llama bobina y ese tipo de cosas, no le gustan los cambios, no quiere saber nada de los cambios. Siempre se opone al cambio. O sea, si de repente aparece un campo de golpe, se va a inducir una FEM como para tratar de que ese campo desaparezca. Si ese campo aumenta, se va a inducir una FEM para que ese campo disminuya. Y si ese campo disminuye, se va a inducir una FEM para que ese campo aumente. No le gustan los cambios. Bueno, y fíjense, ¿no? Acá ya estamos viendo esto, que ya nos estamos metiendo en el concepto de generadores, ¿no? Y dice, se coloca una bobina de alambre que tiene 500 espiras circulares de radio 4 centímetros entre los polos de un electroimán grande, donde el campo magnético es uniforme y tiene un ángulo de 60 grados con respecto al plano de la bobina. El campo disminuye a razón de tanto cuál es la magnitud y dirección de la FEM inducida. Bueno, fíjense, tengo un campo magnético allí, en esta dirección horizontal, debido a un electroimán, ¿no?, que genera un polo norte de este lado y un polo sur de este lado. Tengo una bobina acá adentro que tiene 500 espiras, y la normal al plano de esa bobina es A, y el ángulo que forma el campo eléctrico con el campo magnético, perdón, con la bobina es de 60 grados, y este otro ángulo es de 30 grados, ¿no? El ángulo tita. Dice, la tasa de cambio en nuestro caso es la derivada del flujo respecto del tiempo, ¿no? Acá hay un ángulo, fíjese que no era como el caso anterior que no había un ángulo, la derivada de B respecto al tiempo por A por coseno de 30 grados, ¿no? Entonces, el flujo, ¿se acuerdan que se medía en Weber? En Weber sobre segundo, no hay más que hacer esta cuenta. Y la FEM inducida es igual a n por la derivada del flujo respecto del tiempo. Antes habíamos visto que la FEM inducida era igual a menos n por la derivada del flujo respecto del tiempo, ¿no? Ahora, cuando tengo varias espiras, lo que hago es multiplicar la FEM de una espira por la totalidad de las espiras que tengo. Entonces, cuanto más espiras tengo, más FEM voy a inducir. Cuanto más rápido me mueva, cuanto más rápido sea el cambio, también voy a inducir más FEM. Y bueno, fíjense, acá ya tenemos un generador de tensión alterna, ¿no? Imagínense lo siguiente. Imagínense que tengo una espira, ¿no? Esta espira así, como se muestra en la figura, ¿no? Y acá tengo
un circulito, esto pasa por adentro de ese circulito, acá tengo una escobilla y acá tengo otra escobilla. Tengo un campo magnético B que va en esta dirección. B es horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, veamos qué es lo que pasa. B es horizontal. Veamos qué es lo que pasa si muevo esta espira con una velocidad angular omega. Estamos de acuerdo en lo que dice esa figura, ¿no? Esa figura es, tengo una espira así, digamos, una espira así, vista de frente, digamos, ¿no? Y esa espira va a girar adentro de un campo magnético, ¿no? Va a girar adentro de un campo magnético. Cuando vaya girando, ¿qué va a pasar? Se van a inducir FEN de distinto valor en función de de la cantidad de flujo que concatene, ¿no? Fíjense, cuando la espira está perpendicular al flujo, ¿cuánto vale el coseno del ángulo? Cero. No, así que sería cero, máximo. ¿no? Porque A y B está perpendicular, ¿no? Cuando la espira está perpendicular, vale 0, ¿no? Entonces no hay FEM. A medida que la espira va girando, a medida que perdón, estoy diciendo mal. Cuando la espira está perpendicular, tengo la FEM máxima, ¿no? Vamos a verlo distinto porque si no se va a armar lío. Vamos a ver el flujo, primero que está en marrón y la FEM que está en verde. Vamos a pensar en el flujo. Cuando el flujo, cuando la espira está perpendicular al campo, esta es la espira y está perpendicular al campo, el coseno del ángulo es 90, por lo tanto el flujo es máximo. A medida que la espira se va moviendo, va cambiando el ángulo de la normal del área de la espira con respecto al campo. Por lo tanto, el flujo va a ir variando en esta dirección. ¿Hasta cuándo? Hasta 0. El flujo va a ser 0 cuando la espira esté paralela a la línea de campo, ¿no? Y luego se va a seguir moviendo para el otro lado, se va a ir moviendo para el otro lado en la parte negativa, va a ir siendo menos negativa, y después va a empezar a ser positiva y a ser más positiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron eso? ¿Sí o no? Bueno, el flujo es igual a B por A por coseno de alfa, ¿no? El coseno de tita es omega t, entonces B por A por coseno de omega t. Entonces, supónganse, tengo el celular así, ¿no? Tengo la espira así. Cuando el campo es así, ¿cuánto es el flujo? Máximo, ¿no? Entonces, por eso veo esto de acá. La marrón es la del flujo, cuando la espira está así. Este es siempre el flujo que va así como mi lapicera. A medida que se va moviendo, va a ir concatenando menos cantidad de líneas de flujo, hasta que llegue horizontal. Cuando llega horizontal, ¿qué línea de campo atraviesa el flujo a la superficie? Ninguna. Entonces el flujo es 0. Cuando está horizontal, el flujo es 0. Entonces lo que hay que ver es el flujo. Y después saber que la FEM inducida es igual a menos la derivada del flujo respecto del tiempo, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es derivar esta función. Y para derivar esta función, la derivada del coseno es menos el seno, es B por A por omega, B por A por omega por el seno de omega t.
Entonces, la FEN inducida está representada con la línea celeste. Fíjense que ya nos estamos metiendo en cómo se genera una corriente alterna, ¿no? Bueno, esto, con una sola espira, ya es un generador de corriente alterna. Es chiquitito, porque tiene una sola espira, pero si después tengo muchas espiras, como lo veo acá abajo, voy a generar corrientes muy grandes, o FEM inducidas muy grandes, que después de alguna manera, cuando esa FEM, esa diferencia de potencial, la pongo en un circuito, me va a hacer circular una corriente. Entonces después todo el problema radica en ver de qué manera muevo al eje para poder generar FEM, ¿no? Porque yo tengo que rotar esta bobina con una velocidad omega. Entonces tengo que decir, bueno, ¿cómo miércoles hago para hacer rotar esa bobina? Bueno, una alternativa sería ponerme a dar vuelta yo a la bobina, ¿no? Pero me voy a cansar bastante. Y la otra alternativa que se usa habitualmente es utilizar cosas naturales, como por ejemplo un salto de agua, que hay una diferencia de potencial, no tengo el agua acá arriba y la quiero hacer pasar a esta altura, la hago pasar a través de una turbina, esa turbina me hace girar las hélices cuando pasa el agua, esas hélices me hacen mover las espiras, me hace mover la bobina, y esa bobina me induce una FEM, y de esa manera transformo energía mecánica en energía eléctrica. También hay otra forma de transformar, de mover el eje. Otra forma es calentando agua y a esas turbinas hacerle incidir vapor, vapor a presión. Ese vapor me hace girar las turbinas o me hace girar la espira, y de esa manera induzco una FEM. Y bueno, calentar agua se puede calentar de distintas maneras, ¿no? Por eso están las centrales a vapor, las centrales de vapor, y ese vapor se puede calentar de distinta manera, como dije. Una de ellas es por medio de gas, otra de ellas es por medio de petróleo, otra es por medio de carbón, y otra es por medio de energía nuclear, ¿no? Cuando se me produce una reacción nuclear, me genera calor, y ese calor calienta el agua, y de esa manera genero el vapor. O sea, todas las alternativas son ver cómo hago girar al eje. Después también se pueden generar, por ejemplo, eólicas también, un molino. Si yo al molino que está en el campo le pongo un motorcito, voy a generar electricidad. Otra es la energía solar, que bueno, que ahí ya hay un funcionamiento un poco distinto, digamos, ahí se genera electricidad por otro tipo de fenómeno, no porque se haga girar una espira adentro de un campo magnético. Entonces, conclusión, ¿qué es lo que hay que saber hasta ahora? Hay que saber que la ley de Faraday dice que la FEM inducida es igual a menos la derivada del flujo respecto del tiempo. ¿Del flujo de qué? Del flujo de campo magnético. O sea, que cuanto más rápido varía el flujo del campo magnético, más FEM voy a inducir. Cuanto más rápido haga girar esa espira, más FEM voy a inducir. Bueno, básicamente eso es lo que dice la ley de Faraday. Básicamente eso es lo que dice la ley de Faraday. Otra forma es, como acabamos de ver, es un generador lineal, como es este caso, ¿no? Fíjense, ¿qué es lo que estoy haciendo acá en este generador lineal? En este generador lineal tengo una U introducida dentro de un campo eléctrico, y tengo que este palito que está acá arriba se va moviendo con una velocidad v para allá.
de forma tal que este espacio es B por diferencial de tiempo. Entonces, está cambiando el área de la espira. Fíjense, primero tengo esta área pequeña de la espira y después tengo esta área más grande de la espira. O sea, me está cambiando el área de la espira. Si me está cambiando el área de la espira, me está cambiando el flujo. Si me está cambiando el flujo, me está cambiando la FEN, me va a aparecer una FEN inducida, ¿no? Entonces, E es igual a menos la derivada del flujo respecto del tiempo. Pero el flujo era B por A, ¿no? Como B es constante, lo saco afuera del integral. Y me queda que es igual a menos B por la derivada del área respecto del tiempo, ¿no? Y el área respecto al tiempo, que es igual a L por B diferencial T, ¿no? Entonces esto es igual a menos L por B por diferencial T sobre diferencial T. Diferencial T con diferencial T se simplifican y me queda que la FEM es igual a B por L por B. O sea, de esta manera también se induce una FEM, ¿no? La FEM es igual a menos el campo por esta longitud por la velocidad con que se mueve esa varita ahí adentro. ¿Estamos de acuerdo? Esto se podría llamar como un motor lineal, digamos, ¿no? Después se trató de hacer algo circular para que, porque esto tiene un principio y un fin, digamos, en cambio cuando es circular puede girar continuamente. Así también genero energía eléctrica, pero genero hasta que esto se me caiga de acá, ¿no? Y se me queda el circuito abierto. Fíjense, si yo tengo una espira adentro de un campo magnético, ¿no? Y cambio el área de esa espira, me va a cambiar el flujo. Si me va a cambiar el flujo, siempre que hay un cambio de flujo, hay una FEM que se induce. Entonces, aparece otra vez esta derivada del flujo respecto al tiempo. O sea, siempre que hay un cambio de flujo, aparece una FEM. Y ese flujo lo puedo cambiar de la manera que a mí se me ocurra. Moviendo la espira, achicándolo, cambiando el campo magnético, de distintas maneras. Bueno, la ley de Lenz. Este Lenz es como que agregó algo a la ley de Faraday y justificó ese signo menos, diciendo que la dirección de cualquier efecto de la inducción magnética es la que se opone a la causa del efecto. Digamos, básicamente no es un chino básico, es decir, la FEM se induce de forma tal que se opone al efecto que la produjo. Cuando aumentaba el campo, se inducía una FEM de forma tal que me contrarrestaba ese aumento del campo. Cuando la bobina está girando, se induce una FEM de forma tal de contrarrestar ese cambio de flujo. Básicamente es la explicación del signo menos de la ley de Faraday. Fíjense, acá quizás esto se vea más claro. Dice lo siguiente. El movimiento de imán ocasiona un flujo creciente, ¿no? Del campo a través de la espira. O sea, yo tengo un imán y lo estoy acercando a la espira. Está creciendo el flujo del campo. Entonces esta espira induce una FEM que, si el campo está creciendo, induce una FEM para que el campo decrezca. O sea, va a circular una corriente en esta dirección para generar un campo así, de forma tal que, sumado al crecimiento de este campo, tienda a permanecer constante. Si invierto el imán, guarda con esto que es tramposo, si invierto el imán y lo voy levantando, el campo eléctrico va disminuyendo. Si va disminuyendo, voy a generar una corriente para el mismo lado para que el campo siga constante. Si ahora es al revés, el imán lo estoy alejando de la espira,
la corriente que va a generar, el imán lo estoy alejando, se está yendo la línea de campo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que generar un campo que para abajo, para que siga estando el campo. Entonces la corriente circula para este lado. Y bueno, y si es el polo sur y lo estoy acercando, también el campo va disminuyendo, por lo tanto, tengo que generar un campo hacia abajo para que el campo permanezca constante. Sí, perdón, Javi. En ese caso, o sea, el campo no es que disminuye, el campo aumenta, pero lo que disminuye es el flujo del campo magnético sobre esa superficie. Perdón, exactamente. Perfecto. Muy buena esa reflexión. Sí. Lo que disminuye es el flujo del campo magnético, el campo va aumentando. Entonces, por eso creo la corriente que circule de esa manera, me aparece esa corriente que circule de esa manera para contrarrestar esa disminución de flujo. A ver, ¿por dónde estamos? Perdón. ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno. Acá aparece otro fenómeno importante a tener en cuenta, que es la fuerza electromotriz, ¿no? Y pasa lo siguiente. Fíjense, la fuerza magnética es igual a Q por B, ¿no? Eso ya lo habíamos visto de antes, ¿no? ¿Se acuerdan? Que la fuerza es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético. Esa fuerza del campo magnético hace que las cargas se vayan acumulando en los extremos de la varilla. Yo tengo acá este circuito, digamos, en el cual hay un campo magnético. ¿Cómo está ese campo magnético? Entrando al pizarrón, ¿no? Está entrando al pizarrón, entrando a la pantalla, pues si estuviera saliendo, lo tendría dibujado con un punto. Entonces está entrando a la pantalla. Entonces, esa fuerza Q por B, hace que se me vayan cargas positivas para una parte y cargas negativas para otra parte. Si tengo mayor densidad de cargas en un lado que en otro, o sea, acá está cargado positivo y acá está cargado negativo, va a aparecer un campo eléctrico, ¿no? Porque también va a aparecer una diferencia de potencial. Va a aparecer un campo eléctrico E en el interior de esa varilla. Y el campo eléctrico, la fuerza de ese campo eléctrico va a quedar igual a la carga por E, ¿no? F era igual a la fuerza, era igual a Q por E. Bueno, igualando la fuerza magnética a la fuerza eléctrica, simplifico Q, ¿no? Simplifico Q y me queda que B por B es igual a E. Dice, la magnitud de la diferencia de potencial BA menos BB es igual a la magnitud del campo eléctrico multiplicada por la longitud de la varilla. De acuerdo con el análisis anterior, E es igual a B por B. Por lo que la diferencia de potencial es E por L. Entonces, esto es igual a B por L. El campo eléctrico que se genera en esta varilla que se está moviendo debido a la fuerza magnética es igual a B por L. Bueno, la FEM inducida es igual, esto lo escribo en forma de integral, es igual a la integral de B vectorialmente B, ¿se acuerdan que esto venía de la fuerza magnética? Por diferencial L, escalar diferencial L. La FEM en movimiento de una espiral conductora cerrada. Fíjense, ¿no? Qué importante. Esto armó todo un lío, porque me apareció, debido a la fuerza magnética, me apareció una acumulación de cargas en la varilla. Esa acumulación de cargas, al tener
una diferencia de potencial, digamos, o me genera un campo magnético, ¿no? Y la diferencia de potencial, ¿a qué es igual? Al campo magnético por la longitud. Y bueno, y de ahí aparece esta FEM de movimiento de una espira conductora. Fíjense que a partir de un campo magnético me aparece un campo eléctrico. Bueno, entonces, bueno, esto es E por diferencial L. La integral de E por diferencial L, la integral a lo largo de una curva cerrada de E por diferencial L, es igual a la FEM, ¿no? Es igual a E. Eso lo sabíamos de antes, ¿no? De campo eléctrico. Entonces, la integral de E por diferencial L, si esto es igual a la FEM, es igual a menos la derivada del flujo respecto del tiempo. Es otra forma de escribir la ley de Faraday, ¿no? Y observemos lo siguiente, ¿no? Observemos que si yo tengo una bobina, ¿no? Que está metida dentro de un campo magnético B, por lo cual circula una corriente que está variando en el tiempo, me va a aparecer una corriente en esta espira, por más que esta espira esté quieta, y este galvanómetro, que el galvanómetro tomémoslo como un aparato de medida, me va a marcar un cierto valor. O sea, aparece una corriente, ¿por qué? Porque aparece un campo eléctrico sobre esa espira. Entonces, tomemos esto como otra forma más generalizada de escribir la ley de Faraday-Levy. Entonces, guarda que apareció un campo eléctrico debido a un campo magnético, ¿no? Y bueno, este campo eléctrico tiene algunas particularidades respecto del campo anterior eléctrico que estábamos viendo, ¿no? Es válida en dos situaciones muy diferentes, dice. En una, la FEM es inducida por fuerza magnética, claro, cuando el conductor se mueve a través de un campo magnético. En otra, un campo magnético que varía con el tiempo induce un campo eléctrico en un conductor fijo. Con ello se induce una FEM. De hecho, el campo magnético es inducido aun cuando el conductor no esté presente. Este campo difiere del campo electrostático en un aspecto muy importante: no es conservativo. La integral de línea a lo largo de una trayectoria cerrada es distinta de cero. Guarda con eso. Entonces, la ley de Faraday-Levy tiene dos aplicaciones, es como la podemos ver de dos maneras. Una es cuando E dice es igual a menos la derivada del flujo respecto del tiempo. Cuando hay una variación del flujo del campo magnético sobre la espira. Pero si la espira no la muevo y estoy variando el flujo del campo, me va a aparecer un campo eléctrico. Pero este campo es un campo eléctrico no electrostático, o sea, es no conservativo, mientras que el campo anterior, la integral a lo largo de una superficie cerrada, era igual a cero, ¿no? De una trayectoria cerrada era igual a cero. Ahora no va a ser más igual a cero. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico no es, el campo no electrostático, en este caso, no es conservativo. Sigamos un poquito más. Inductancia. Aparece otro fenómeno ahora en la parte de magnetismo, que es la inductancia. Dice, tomo un tramo de alambre de cobre, enróllelo alrededor de un lápiz para que forme una bobina. Si coloco esta bobina, se comporta en forma diferente que si conecta un trozo recto de alambre. Qué cosa rara, ¿no?
Es sorprendente, pero es así. A esto lo llamamos bobina, ¿no? Entonces, esto, que yo lo enrollo, lo llamamos bobina. Lo enrollo en un lápiz y lo llamamos bobina. Esto se comporta distinto que si tengo un trozo de alambre. Bueno, se comporta distinto que si tengo un trozo de alambre. Cosa rara, pero bueno, pero se usa. La respuesta es que sí, digamos que se comporta distinto. Por ejemplo, en un automóvil que tiene una batería de 12 volts, dice acá, se generan en las bujías chispas de miles de volts. Eso, lo que me posibilita hacer eso es la bobina. Una corriente variable en una bobina induce una FEM en otra bobina adyacente. Si yo tengo una corriente variable en una bobina, induce una FEM en otra bobina adyacente. Entonces ya queda requisito su inductancia mutua. Una corriente variable en una bobina, entonces, si yo tengo una corriente que varía en una bobina, yo por esta bobina hago circular una corriente que varía. ¿Y qué es una corriente que varía? Una corriente cuya derivada de ahí respecto del tiempo es distinta de cero, ¿no? Varía. ¿Y cómo puede variar esa corriente? Y puede variar porque tengo una pila conectada acá y una llavecita, tac, 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 la prendo y la apago. O la puedo conectar directamente a una fuente de tensión alterna, al enchufe de mi casa, que varía a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué es el efecto que causa sobre este alambre enrollado? Primero que si hay otra bobina cerca, genera una inducción sobre la otra bobina y también genera una inducción sobre sí misma, esa FEM. Entonces, ahora vamos a entrar un poquito más en la parte de bobina. Bueno, esto se lo cuento muy rápidamente. Corriente de desplazamiento, ¿no? ¿Se acuerdan que la ley de Ampère decía que el integral a lo largo de un camino cerrado de B por diferencial L era igual a mu sub 0 por I, ¿no? Entonces, apareció un lío con esta ley, en este caso particular, ¿no? Si yo tengo un capacitor. Y elijo una superficie abombada, como esta que elegí acá, ¿no? Fíjense, en esta parte de acá, la parte de afuera del capacitor, se cumple la ley de Ampère, porque la integral de B por diferencial L es igual a mu sub 0 por I, y acá la I es esta. Pero acá adentro no circula corriente. Entonces, a la miércoles, ¿qué pasa? No se cumple la ley de Ampère ahí adentro. Entonces, apareció una persona que no sé quién fue verdaderamente, Maxwell, que generalizó la ley de Ampère y dijo que acá adentro aparece una corriente de desplazamiento. Entonces, esta es la ley de Ampère generalizada que sirve para cualquier caso, que dice que la integral de B por diferencial L es igual a mu sub 0 por I, la I que está encerrada, más una corriente de desplazamiento. Esto es la generalización de la ley de Ampère, o sea, si yo tendría que nombrar las ecuaciones de Maxwell, que más adelante vamos a ver las resumidas, en realidad Maxwell tomó las 4 ecuaciones que estamos visto y las generalizó. Y de esta manera generalizó la ley de Ampère, ¿no? Porque la ley de Ampère para este caso se llamaba lío, no servía. Entonces agregó una corriente de desplazamiento, bueno, igual que ahora lo vamos a ver, para subsanar el tema ese de la ley de Ampère. Sigamos un poquito más. Inductancia mutua, ¿no? Que era lo que acabamos de decir hoy, ¿no? Que la inductancia mutua es que cuando tengo 2 bobinas, ¿no? Esta bobina circula corriente, entonces induce una FEM sobre la bobina que está al lado. Si induce una FEM
sobre la bobina que está al lado, en esta también va a circular corriente. Entonces, ambas bobinas va a pasar algo entre ellas, que va a ser lo que se llama la inductancia mutua, ¿no? A ver, la FEM 2, acá tenemos la bobina 1 y la bobina 2, ¿no? La FEM inducida en la bobina 2 va a ser igual a menos n por la derivada del flujo respecto del tiempo, ¿no? ¿Qué derivada del flujo? El flujo sobre la bobina 2, ¿no? Menos la derivada del flujo sobre la bobina 2 respecto del tiempo. Pero bueno, yo también tengo que n por el flujo, y acá aparece el concepto de inductancia mutua, que es igual a m, a la inductancia mutua por la corriente. ¿Y qué es esa inductancia mutua, m? Esa inductancia mutua es M2, 1, o sea, la inductancia sobre la espira 2 generada sobre la bobina 2 generada por la bobina 1. Es igual al número de vueltas de la bobina 2 por el flujo de la bobina 2 dividido la corriente de la bobina 1. Bueno, esto parece complicado, pero no lo es tanto. La FEM es igual a la inductancia mutua por la derivada de la corriente respecto del tiempo, y acá tengo que la FEM 2 es igual a m por la derivada de la corriente 1 respecto del tiempo, y la FEM 1 es igual a m por la derivada de 2 respecto del tiempo. Fíjense que aparece un solo m ahora. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esas dos bobinas, y o sea, una va a causar efecto sobre la otra y la otra va a causar efecto sobre la primera. Entonces, por eso aparece este concepto de inductancia mutua. Y m, ¿a qué es igual a n, que es el número de espiras por el flujo, debido a la corriente que la genera, ¿no? Y la inductancia mutua sobre la bobina, la FEM sobre inductancia mutua sobre la bobina 1 es igual al número de vueltas de la bobina 1 por el flujo de la bobina 1 dividido la corriente de la bobina 2. ¿Entienden esto? Esto es como medio causa y efecto, ¿no? Yo tengo una bobina en mi mano derecha que me genera un campo magnético. Ese campo magnético va a aparecer sobre la bobina 2. Si aparece ese campo magnético variable en el tiempo sobre la bobina 2, me va a inducir una FEM también sobre la bobina 2. Entonces va a haber algo mutuo entre las dos, ¿no? Que va a ser la inductancia mutua, que es de la bobina 1 debido a la 2 y de la 2 debido a la bobina 1. Y bueno, ¿y en qué unidades se mide esta inductancia mutua? Se mide en Henry. La unidad, aparece una nueva magnitud, que es Henry, se escribe con la letra H mayúscula, y bueno, y un Henry es igual a un Weber sobre unidad de sobre ampere, y bueno, y después tenemos distintos tipos de escribir la unidad del Henry. Bueno, acá hay un ejemplito que tiene una bobina acá, fíjense, ¿ven? Acá está el caso típico. Tengo una bobina, sobre esa bobina tengo enrollada otra bobina, y bueno, y pide calcular la inductancia mutua. Bueno, pero se calcula con la fórmula que acabamos de ver, ¿no? Acuérdense que esta bobina circulaba una corriente variable en el tiempo, inducía una FEM sobre la bobina azul, inducía una FEM, esa FEM también generaba un campo magnético que lo inducía inducía una FEM sobre la bobina negra, ¿no? Por eso estamos hablando de ese tema de autoinducción. Bueno, y ahora de inductancia mutua, perdón. Ahora veamos autoinducción, o sea, lo que dijimos, que una bobina también induce una FEM sobre sí mismo. Y acá dice lo siguiente: cuando en el circuito está presente una corriente,
se establece un campo magnético que crea un flujo magnético a través de ese circuito, ¿no? En este circuito circula una corriente así, y me va a aparecer un campo magnético como está dibujado, ¿no? De esta manera. Unas líneas se van a cerrar ahí, otras van a estar por acá adentro. Este flujo cambia cuando la corriente cambia. Así que cualquier circuito que conduzca una corriente variable tiene una FEN inducida por la variación de su propio campo magnético. Esa clase de FEN inducida se denomina FEN autoinducida. Entonces, estamos de acuerdo, ¿no? Si yo tengo una bobina en un circuito en el cual la corriente está variando en el tiempo, ¿qué me va a producir? Me va a producir un campo magnético que esté variando, ¿no? Y ese campo magnético me va a producir una FEM sobre esa bobina. Entonces dice, como resultado de la corriente hay un flujo magnético tal a través de cada vuelta de la bobina. En analogía con la ecuación de inductancia mutua, definimos la autoinductancia L como N por el flujo dividido la corriente. Y E es igual a, bueno, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? La derivada del flujo respecto del tiempo, N por la derivada del flujo respecto del tiempo, es igual a L por la derivada de I respecto del tiempo. Pero esto es la FEM. Y la FEM E es igual a menos la derivada de I respecto del tiempo. Bueno, entonces, cuando está variando la corriente, L, la FEN inducida, la FEN de autoinducción de una bobina, es el valor de la bobina, que se mide en Henry, por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Fíjense que la bobina se comporta al revés del capacitor en un circuito instantáneamente después, ni bien cerraba la llave, ¿cómo se comportaba el capacitor? Como un cortocircuito, ¿no? En cambio, cuando ni bien cerró la llave, la bobina se va a comportar como una llave. Y después de mucho tiempo se va a comportar como un cortocircuito. Por atrás. Bueno, básicamente lo que hay que saber es que la FEN inducida en una bobina es igual a menos la derivada de I respecto del tiempo. Bueno, los inductores son elementos que se ponen en un circuito, se representan con esto, así como un resortecito, y se hace una bobina para que tenga un valor de inducción determinada. Otra vez, lo mismo, la bobina, la inductancia de la bobina no depende ni de la corriente, ni de la tensión, depende de la geometría de la bobina. Va a depender del material, del tamaño de la espira y de la cantidad de espiras. Entonces, como preguntamos en el parcial anterior, dijimos si variábamos la carga, ¿cuánto variaba la capacidad? La capacidad no varía, porque la capacidad no depende de la carga, sino depende pura y exclusivamente de las propiedades geométricas del capacitor. En una bobina es exactamente igual. La inductancia de una bobina va a depender pura y exclusivamente de las propiedades geométricas de dicha bobina. Falta poquito, chicos, no se asusten que es medio largo esto. Bueno, acá lo que hay que ver es que es importante tener en cuenta que la bobina, la inductancia, en un inductor, en un circuito o una bobina, no se opone a la corriente, se opone a los cambios de la corriente. Fíjense, si yo tengo una corriente continua que circula por un circuito,
La bobina no le da bola, circula por toda la bobina y pasa de largo. O sea, no hay caída de tensión en la bobina. Supongamos que la bobina sea lo suficientemente conductora como para que no haya caída de tensión, ¿no? Ya sabemos que en realidad siempre hay una pequeña caída de tensión porque para que no hubiera caída de tensión tendría que ser superconductora. En cambio, cuando esa corriente varía, sí aparece una FEM. Si esa corriente está creciendo en el tiempo, aparece una FEM de forma tal de contrarrestar ese crecimiento. Y si esa corriente está decreciendo en el tiempo, también aparece una FEM de forma tal de contrarrestar el decrecimiento. O sea, es como la bobina es como el perezoso, digamos, ¿no? Tiende siempre a estabilizar el circuito, a quedarse, a oponerse a los cambios. No le gustan los cambios a la bobina. Si aumenta la corriente, genera una FEM para que no aumente tanto esa corriente. Y si disminuye la corriente, genera una FEM para que no disminuya esa corriente. En cambio, si la corriente es constante, no varía en el tiempo, la FEM inducida en la bobina es igual a 0. La corriente pasa tranquilamente y en el circuito no pasa nada. Bueno, acá tenemos un cálculo de una autoinductancia que me parece que no vale la pena mostrarlo. Sigamos un cachito más, así terminamos. Y bueno, y ahora tenemos otro circuito. ¿Se acuerdan cómo vimos el circuito RC? Nosotros, que era un capacitor que se cargaba con una resistencia, a través de una resistencia y a través de una fuente. Acá tenemos un circuito RL, que tengo una bobina que almacena energía en forma de campo magnético. Fíjense que hay una diferencia importante, ¿no? Un capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico, ¿no? Acá la bobina almacena energía en forma de campo magnético. Ahí ya tenemos una diferencia importante. Bueno, entonces, supongamos que cerramos, tenemos este circuito, ¿no? Tenemos una pila, una resistencia, una bobina, una llavecita acá arriba y una llavecita acá abajo. Entonces, supongamos que cerramos esta llavecita de acá arriba, por acá abajo no va a circular corriente porque esta llavecita la dejo abierta. Y bueno, y voy a plantear la ley de Kirchhoff para esto, ¿no? Y bueno, empiezo a recorrer de este punto y digo, ¿qué tengo? La FEM E menos I por R menos L por la derivada de I respecto del tiempo, igual a 0. Bueno, esto no es ni más ni menos que una ecuación diferencial. Y ahora lo que hay que hacer, hay que resolver esa ecuación diferencial. Y bueno, si resuelvo esa ecuación diferencial, acá a la derecha tiene una forma de resolverla, la pueden resolver de otra forma también, me da que la corriente, en función del tiempo, es igual a E sobre R por, abro paréntesis, 1 menos E elevado a la RL por T. Parecido a lo que era un circuito con capacitor, ¿no? Porque si apareció un exponencial también, nada más que para eso. Entonces, la corriente en un circuito RL, ¿cómo varía la corriente en un circuito RL cuando cierro esta llave? Varía como de esta manera. ¿Y de dónde sale esto? Sale de esta ecuación diferencial, de aplicar Kirchhoff en este circuito, y después resolver esta ecuación diferencial, que la pueden resolver como quieran. Me queda que la corriente es igual a esto. Si represento la corriente en función del tiempo, y en función del tiempo, en t igual 0, la corriente va a ser 0, y luego va a ir aumentando. ¿Hasta cuándo va a ir aumentando? Hasta que esto sea 0, digamos, ¿no? ¿Y eso cuándo va a ser 0?
cuando tengo hasta el valor de E sobre R. Entonces, cuando I es igual a E sobre R, ahí se hace asintótica. Entonces, la representación gráfica de un circuito RL es de I en función del tiempo, es una exponencial, como se muestra aquí con la línea violeta. Y la expresión de la corriente en función del tiempo es esta. Ahora, ¿qué es lo otro que puedo hacer? Abro esta llave y la bobina como que me quedó con una cierta energía, ¿no? Esa energía de la bobina, ¿dónde está? En el campo magnético de la bobina. Entonces, ahí lo tengo y acá lo tengo. Cierro la llave de acá, va a circular una corriente de esta manera, y bueno, y esa corriente va a arrancar de un valor inicial y va a ir decayendo como una exponencial. Esa corriente I es igual a I sub 0, a la corriente inicial, por E a la menos R sobre L por T. Bueno, fuimos un poco rápido, esto lo vamos a subir, yo la verdad me olvidé de grabar la clase, quizás Julián la haya grabado, como para que después la puedan ver más tranquilo. Sí, yo la estoy grabando, Javi, quédate tranquilo que hoy mismo la subo. Buenísimo. Cualquier consulta la vemos. Bueno, son las 6 menos 10, no sé si les parece hacer un cuarto intermedio hasta las 6 y 10 más o menos, y después continuar. ¿Qué tal? ¿Me escuchás? Sí, Sergio. No estaba... Sí, yo no tengo problema. No, además te quería decir que tengo la nota de Molina, la que yo corregí. Sí. A ver, ¿cuál es la nota de Molina? Tiene un 7. Tiene aprobado, no se preocupe. Molina 7, bueno. Sí. Bien, Molina. Dale, gracias, Sergio. Perdóname que te maté con las fotos. Sí, no, el tema de las fotos, o sea, ténganlo en cuenta para el segundo parcial, para el recuperatorio, complica después en el momento de tener que corregir, entonces es un riesgo que uno tiene que estar pasando una foto a la otra, de que no veamos algo en el camino, se nos pierde una foto, y entonces, o sea, lo ideal es que esté todo en un solo PDF, así nosotros podemos no olvidarnos nada de lo que estamos corrigiendo. Entonces, por eso digo. Bueno. Jiménez, ¿vos pudiste corregir el otro? Estoy terminando. Bárbaro. Ahora ya Bueno, después del intervalo sabremos la otra nota. Y vos, Jimena, estás corrigiendo el de Vanega, ¿no? El de Malena Takuri. Y nos falta el de Estefanía Vanega, que no sé qué pasó con Estefanía Vanega. Bueno, ahora lo buscamos y lo corregimos también. Estaba por ahí, ahora lo corregimos, ¿vale? Profe, una pregunta. ¿Podrán decir mi nota? ¿Quién sos vos? Greco. Santiago. Justo te escribí por privado ahí en el chat. Yo porque estaba en otra cosa. Greco, Santiago, te fue mal, lamentablemente. Porque lo que acabo de ver es que yo mandé 2 mails y en uno de los 2 se mandaron 3 fotos nada más, de las 5 que en realidad eran. Bueno, lo revisamos, no te preocupes, ahora después nos fijamos. ¿Está bien? Bueno, gracias. Ahora lo miramos. Bueno. Ahora lo miramos. Bueno, ¿querés que lo corrija yo, Sergio? Ahora lo corrijo yo, el de Vanega Giacobino. Bueno, y ahora hay que ver el de Greco también, qué pasó. Porque viste estos que enviaron fotos por ahí, hay que ver que no estén complicados. Bueno, lo miro yo al de Greco. Dale. Bueno, yo estoy armando para subir y pensaba por ahí si no hacerles un ejercicio, el que le salió bastante mal para mí, es el ejercicio 5 del parcial. Si querés lo hacemos en clase, como para que lo vean, aparte de subirlo. No sé cómo estaremos con el tema de tiempo. Yo sé, Sergio y Javier, que estaban diciendo los errores comunes, ahora también me acordé que cuando les pedía el campo, creo que era el 4, el del capacitor, cuando pedía la fuerza sobre la carga. Sí. Era horrible lo que hacían. Bueno, muchos vi que usaban la ley de Coulomb. Claro, por eso digo. Sí, eso también para aclararlo. Sí, son cosas que habría que aclararlas bien. Yo subiría el parcial resuelto y seguiría ahora después con problemas de Biot-Savart, de Ampère, para seguir con magnetismo, si les parece. Bueno, dale. Bueno,
Hacemos un cuarto intermedio hasta el cuarto, más o menos. Bueno.